Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5, Inicia la Ruta, y a través de www.imer.mx/fusión. Saludo en controles técnicos a mi estimado Carlos Aguirre y le agradezco desde ya su apoyo en los controles, haciendo la magia para que todo esto que vamos a hacer hoy, llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde compartiremos efemérides literarias, también nuestra tradicional cápsula de recomendación lectora. Y bueno, en la entrevista hoy nos acompañan dos escritoras mexicanas. En la primera parte, Marisol Vera Guerra, desde Monterrey, escritora, editora, y bueno, a propósito de su reciente participación en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. En la segunda mitad está con nosotros la escritora tijuanense Alicia González Castro, y bueno, vamos a platicar, entre otras cosas, a celebrar, ¿no?, su PECDA, su proyecto PECDA para creadores con trayectoria que recién recibió. Entonces, bueno, vamos a platicar con ella de eso en la segunda parte. Te comparto los teléfonos en cabina por si gustas ponerte en contacto, el 681-3393 y 681-3394. Estamos conectados vía Facebook Live. Saludos a quienes empiezan por ahí a conectarse. Y sin más preámbulos, te invito a quedarte en Letras al Aire porque esto apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Efemérides literarias en Letras al aire. Y bueno, estamos ya así volando en la tercera semana de julio. Y bueno, algunos cumpleañeros, cumpleañeras de estos días de julio son, por ejemplo, el 13 de julio de 1940 nació Gustavo Sáenz, escritor mexicano que junto a José Agustín y Parménides García fue uno de los principales representantes de la llamada literatura de la onda. Su obra se caracteriza por un marcado afán experimental. Y bueno, un día como antier, ¿no?, el 14 de julio, pero de 1929, nació el poeta, ensayista y narrador mexicano Eduardo Lizalde. Creo que le hacemos poca justicia a Eduardo Lizalde, ¿no? Nos quedamos, no sé, con Sabines, con... Y Lizalde, la verdad que maravilloso. Les platico un poco. Entre su larga trayectoria podemos mencionar que fue director de Radio Universidad en la UNAM, director de medios audiovisuales de la SEP, subdirector de publicaciones del CONACYT, director general de televisión de la República Mexicana, de publicaciones y medios de la SEP y de la Compañía Nacional de Ópera del IMBA, porque también estudió música. Era un apasionado de la ópera. Fue director de la Biblioteca de México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 2007. Y bueno, entre los múltiples premios que recibió estuvo el Villaurrutia en el 70, el Nacional de Poesía Aguascalientes en el 74, el Nacional de Literatura y Lingüística en el 88, el Ramón López Velarde en 2002, el Jaime Sabines en 2005, la Medalla de Oro de Bellas Artes por su trayectoria en 2009, el Alfonso Reyes, ¿no?, en 2011, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, en 2013, y bueno, el honoris causa de la UNAM en 2015. O sea, una trayectoria impresionante. Y bueno, ahí su cumpleaños
el pasado 14 de julio. También el 14 de julio, pero del ámbito local, nuestro queridísimo maestro Víctor Soto Ferrell, ¿no? Un abrazo, maestro. Él recibió el premio Rubén Vizcaíno Valencia 2025 y bueno, es un docente de la Universidad Autónoma de Baja California, poeta, apasionado promotor del cine y bueno, un abrazo hasta donde se encuentre. El 15 de julio, o sea, ayer fue cumpleaños de la poeta tijuanense Nadia Ávila. Ella, junto a Cristina Márquez, bueno, es cofundadora de esta página de divulgación de poesía escrita por mujeres, Yo Lolita. Y el 16 de julio también, o sea, un día como hoy, en el ámbito local, tenemos tres cumpleañeros que comparten la vena literaria, pero también la docencia. Tenemos a el maestro Enrique Briceño, tenemos a la escritora Denise Marina, que escribe también cuento, narrativa, y a la poeta Karen Márquez. Queridísima Karen, pues un abrazo a todos, muchas felicidades. Y con esto cerramos nuestras efemérides del día de hoy en Letras al Aire. Continuamos. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de contar para esta sección de la entrevista desde la ciudad de Monterrey a la escritora, editora, licenciada en psicología con maestría en educación. Entre también su trayectoria podemos encontrar que es fundadora y directora de Ediciones Morgana. Su libro más reciente, Afuera cantan las cicatrices de un árbol, con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Alma Carla Sandoval 2025. Y bueno, algo de lo que nos viene a platicar también es que viene llegando de Colombia, participó en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Marisol Veraguerra, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por haberme convocado y por darles un espacio a mis letras. Bien, Marisol, pues estamos felices de contar con tu compañía, con tu presencia en Letras al Aire en esta edición. Y bueno, para quienes no se han acercado a tu trayectoria, a tu obra, a tu trabajo literario, que es amplio, platícanos un poco, porque bueno, tú estudiaste psicología, te has perfilado a la docencia con esta maestría en educación. ¿Cómo se van entretejiendo las palabras, la literatura, la poesía, el afán editorial, ¿no? Esta cuestión de la gestión que es, ¿no? Irremediable no entrarle en un país como el nuestro cuando vemos tanta necesidad, ¿no? de lo literario, de lo cultural. ¿Cómo fue en tu caso, Marisa? ¿Cómo llegas a todo? Bueno, yo empecé a escribir poesía desde que era muy pequeña. Mis dos padres fueron profesores normalistas. Nací en la ciudad de Ciudad Madero, en Tamaulipas, y crecí en Tantoyuca, Veracruz, que era una zona, estoy hablando de los 80, 90, ¿verdad? Pues donde realmente no había demasiada infraestructura cultural como librerías, casa de cultura, cine, este tipo de cosas que de pronto te influyen y te ayudan a crecer intelectualmente. Claro. Pero mi padre tenía una gran biblioteca que a mí me nutrió mucho en esos primeros años, y también había un huerto porque para mí la vida de los árboles, de esa naturaleza, fue igual de importante que la vida al interior de los libros. Crecí escribiendo. Creo que la poesía fue como mi primer lenguaje, y conforme fueron pasando los años, pues se fue definiendo esa vocación. Em, Estudié psicología porque al igual que la literatura me interesa la naturaleza humana, me interesa comprender la mente, el por qué somos de una forma y no de otra, Ujú. el por qué existen conductas que llamamos patológicas y otras que están dentro de la norma. Y poco a poco me fui decantando más hacia el ejercicio
vamos a decir, formal, ¿no? ujú, De la literatura, pero es algo que en realidad ha estado siempre conmigo. Cuando yo termino la carrera de psicología, durante unos años ejercí como psicóloga clínica y también durante algunos años ejercí como docente universitaria, pero pues nuevamente la poesía me jalaba más para todos lados y ujú. es muy larga de contar la historia, así que voy a dejar nada más ese panorama. Bien, pues dicen que, bueno, no busca uno la poesía nos encuentra, ¿no? Creo que fue también ese llamado. Y bueno, algo que nos, en particular, ¿no? Nos conectó para esta entrevista es, bueno, la relevancia de tu participación en este Festival Internacional de Poesía de Medellín. Platícanos, Marisol, cómo fue, digamos, este proceso. Hubo una convocatoria, enviaste tu obra, ¿no? Porque me mencionabas hace rato fuera del aire que hay una antología, ¿no? De los textos que participan, ¿no? De los participantes. Platícanos un poquito de esto, ¿no? Como, del contexto de la participación. Claro, ay, se hizo como una... ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, el Festival Internacional de Poesía de Medellín pues tiene ya una larga trayectoria, como muchos de nosotros sabemos, quienes estamos dentro del ejercicio de la cultura de la literatura, ¿no? Y es organizado por la revista Prometeo y el Movimiento Poético Mundial y cuenta con diversos aliados culturales, no tanto de Colombia como de distintas partes del mundo. Ujú, Es un festival que tiene mucho renombre y creo que es el sueño de muchos y muchas de quienes trabajamos dentro de la poesía. Claro que yo sabía de él desde hace varios años, conozco por su literatura a muchos de los poetas que han sido invitados en distintas ocasiones. ujú, Y el año pasado, pues traté de aplicar a una convocatoria que vi que se había hecho para poetas internacionales. ujú, La verdad fue la primera vez que intenté aplicar. Me parece que ya se habían hecho convocatorias antes, pero por una u otra cosa, pues no se me había hecho mandar una propuesta. ujú, Y como soy de la idea de que todas las cosas tienen su momento y todo tiene que suceder de acuerdo a un cierto orden. Yo creo que era el momento adecuado para ver esa convocatoria y para mandar una propuesta. Nos pedían, si mal no recuerdo, 20 páginas o 20 poemas, algo así, ujú. y una breve semblanza. Se hizo una revisión de las propuestas y se eligieron a 10 poetas de diversos países, además de los invitados que se convocaron, digamos, por invitación directa Ok, y de otra convocatoria que se hizo para poetas nacionales dentro de Colombia. ujú. Pues el proceso de selección, según observé y según confirmé, pues fue muy minucioso, fue muy limpio, se recibieron realmente propuestas muy buenas y me siento muy honrada de que mi poesía se haya considerado dentro de ese grupo de poetas que pudimos asistir al festival. Qué maravilla. Yo creo que también coincido en esto de que los tiempos luego, ¿no? Cuando está uno de pronto quizás con una quizás prisa, ¿no? O intentando acomodar las cosas, no necesariamente es, Ujú. ¿no? Pero cuando va a ser, ¿no? Cuando todo se acomoda, sucede y es maravilloso. Marisol, en este encuentro de poetas, qué te traes? ¿Qué sabor de boca te dejó, no? ¿Qué te, digamos, qué encontraste en las voces de los colegas de otros países? ¿Cómo están leyendo el mundo, no? ¿Qué están dejando en sus palabras? Ay, pues mira, es muy hondo de ahondar. Voy a mencionar dos cosas. La primera es que esta es la tercera vez que estoy en Colombia. Ujú, La primera vez que estoy en Medellín, pero ya en otras ocasiones había tenido oportunidad de asistir por allí de 2022-23. ujú, Acudí a un festival que se hace en Barranquilla que se llama Poema Río
y por allí de 2020, poquito antes de la pandemia, por unos días me quedo allá. Estuve en una serie de actividades independientes y en la Universidad del Valle en Palmira. Ujú, Di algunos talleres literarios, presenté el que entonces era mi libro más reciente, que era Si la muerte se enamora de mí. Y el recibimiento fue siempre muy grato. La, la gente colombiana lee mucha poesía y tiene un trato muy cálido, además de un gran respeto hacia México. Esas tres cosas las puedo afirmar de estos viajes. Y lo que yo esperaba en ese sentido humano, pues se cumplió cabalmente porque ya lo había recibido antes, ¿no? Ese cariño de la gente, esa honestidad, ese apasionamiento, sobre todo porque la poesía se vive de una forma muy intensa que no en cualquier parte del mundo encuentra uno esa explosión de emociones, ese recibimiento de la imagen literaria. Y por otro lado, ¿verdad? Lo que encontré fue una similitud, diversas lenguas, diversas posturas, se escribe desde diversos lugares, ¿no? Obviamente no solamente lugares geográficos, sino lugares emocionales, lugares intelectuales y lugares lingüísticos, sonoros. Podemos hablar entonces de una gran variedad, pero también hay algo que se homologa, ¿no? Es decir, había una tendencia a hablar, por ejemplo, de lo social, ¿verdad? Los temas sociales, un posicionamiento ante los conflictos, ¿no? Ante la ecología, ujú, una necesidad de volver a ciertos símbolos originales, los árboles, el hogar, la patria, pero no la patria como un constructo acartonado o tradicional, sino desde una construcción nueva, ¿no? Que tiene que ver también con un posicionamiento del yo, ¿no? De cómo estoy yo como ser humano plantado en esta tierra, en este contexto, en esta historia. Y me pareció que se tocaban, ¿no? De las diversas voces. Fue muy, muy rico, y eso es lo que yo encontré. lo que encontraste. Pues qué experiencia tan enriquecedora seguramente, ¿no? La que traes, ¿no? Desde Medellín. Pero Marisol, también nos gustaría que nos compartieras algo de tu poesía. Nos comentabas que justo de tu libro Afuera cantan las cicatrices de un árbol, es algo del material que quedó recopilado en la antología del encuentro y por ahí si nos gustas compartir algún par de poemas. Sí, claro que sí. Estos poemas forman parte de la memoria que se hace del festival. Ujú, La revista Prometeo es la que la publica, ¿verdad? Y pues este festival también se hace posible gracias al trabajo de Fernando Rendón, ¿no? De Gabriel Jaime Franco, de Luis Eduardo Rendón, de, y de varias personalidades más, ¿no? Quienes no quisiera pasar por alto. Entonces voy a dar lectura a dos poemas breves que están en ujú, esta antología y también quisiera comentar que muchos de estos poemas se encuentran circulando libremente en las redes, ¿no? Como un ok, ejercicio democrático para que claro, la poesía alcance a diversos públicos. Entonces pueden buscar la página, las redes del Festival Internacional de Poesía de Medellín y van a encontrar una muestra de las diversas voces que estuvimos allí. Bueno, voy a dar lectura. muy bien, te escuchamos. Algo en mí se siente unido por la rabia y el gozo al cuerpo de otras mujeres. Un brote de bilis bajo el diafragma. Nosotros entendemos los gorjeos del agua. Mi abuela me enseñó a llenar de esa líquida premura el vientre, a deshojar la luz entre mis piernas como una premonición. A ella el amor se le deshizo en coágulos azules.
Aprendí a decir adiós acurrucada en la letrina, viendo el fruto escabullirse hacia las sombras. Dijo haber oído el ulular de la lechuza. Dijo que otras manos se llenaron de lejía. Ciertas noches también oigo a ese pájaro amagando la puerta, y en la atrofia de las horas muertas se desliza aún la pavesa de su aliento. Hace tiempo el poema me contaba cosas. Decía, esta es la lengua de tus ancestras. No dejes que muera en el zarzal, comida por los aradores. Esta es la palabra que retorna al río. Pídele al espíritu del viento que la guíe. Y ahora el poema es mudo. Le comieron la lengua, la nigua o el tábano. Se le ve en una esquina de la página con el hocico abierto, arrinconado, meneando su largo espinazo, así como el perro enfermo de bocio echado al monte para que no nos contamine con su aire. Es mi culpa. Rompí las fibras de la mate sin abrevar la tinta. ¿O es que no tenemos nada más que decirnos? Muchas gracias, Marisol. Qué maravilla escuchar tu poesía, tu texto que quedó en esta memoria del encuentro de poesía, ¿no?, en Medellín. Algo que, digamos, de tu obra, ¿no? Nos decías, el Afuera cantan las cicatrices de un árbol, fue publicado el año pasado, pero estás trabajando ya en un nuevo material, o tienes ya un libro publicado más reciente. Pues casi simultáneamente a ese libro se publicó una antología personal que Eh, publica El Barco Ebrio, es una editorial de Puebla, y recoge una muestra de 15 años de publicaciones. Es nuevo porque pues acaba de salir a la luz, pero al mismo tiempo es antiguo la porque obra, reúne sí. gran parte de mi trabajo literario. También un poquito antes se publicó, se reeditó una pequeña colección de poemas de mis colaboraciones con Proyecto Setelune, que es una asociación en Venecia que promueve la literatura y la cultura hispanoamericana en Venecia. Hicimos una edición mexicana porque aquella primera ocasión en que se publicó solamente se distribuyó por allá. Y pues sí, estoy trabajando ahorita en la reedición precisamente de este libro, de Afuera cantan las cicatrices de un árbol, que originalmente se publicó con la editorial Voz Lírica y actualmente estamos trabajando con Piedra de Toque, que es una editorial colombiana que dirige la poeta Diana. Em, y está también en proyecto una edición italiana, ¿verdad? Entonces, que por ahí está traduciendo la poeta Silvia Favaretto para que también circule por otros lugares. Libros inéditos siempre tengo, ahorita no sé cuántos inéditos tengo, como cuatro, cinco. Sí, yo creo que como cinco. Por ejemplo, el más reciente en el que he estado trabajando Ujú. fue un proyecto beneficiado por el PECDA Nuevo León Ok. 2025. Lo estoy finalizando. Y este tiene que ver con la alteridad, ¿no? Con este tema enfocado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, que es donde Ujú. resido actualmente y que pertenece al área metropolitana de Monterrey. Ajá. Entonces, intento establecer a través de la poesía un diálogo entre lo íntimo y lo comunitario, entre lo ancestral y lo posmoderno. Es una tarea muy compleja, pero es algo también que me obsede, ¿no? El tema de la identidad, la migración, la forma en que nos vamos construyendo, destruyendo y volviendo a construir, ¿no? Simbólicamente. La poesía no te abandona, Marisol. Escribes todo el tiempo, me imagino que escribes todo el tiempo. Sí, yo creo que sí, también en la cabeza, ¿no? Cuando no hay
papel o una pantalla en la cual plasmar las letras, pues estoy escribiendo en mi cabeza. Marisol, se nos va agotando el tiempo. Es un programa de radio y tenemos límites también, ¿no? Temporales. Pero me Claro. alegra mucho que pudiéramos platicar, que nos pudieras compartir tu experiencia en este Festival de Poesía de Medellín, tu experiencia al escuchar otras voces de distintos lugares del mundo y bueno, lo que estás trabajando también en estos últimos tiempos, tu poema que nos compartes. Antes de despedirnos, si nos compartes tus redes sociales para quien quiera acercarse a tu obra, conocerte más, en dónde te encuentran, tu proyecto editorial. Sí, claro. En Facebook me pueden encontrar mi página de autora, por ejemplo, con el mismo nombre, Marisol Vera Guerra. Así aparezco también en Instagram, en YouTube. En general, en mis redes firmo como autora con mis dos apellidos. Muy bien, Entonces no es difícil como encontrar mis redes por allí. Entonces también pueden encontrar mi editorial, que es Ediciones Morgana. Escribe en Ediciones Morgana México, ¿no? E igualmente tenemos este espacio en Instagram, en Facebook, en YouTube. genial. Platicábamos hace rato, ¿no? Las maravillas de la tecnología que nos permiten no solo, bueno, conectarnos para lo cotidiano, pero también ir tejiendo redes de colaboración, de amistad, y qué maravilla que sea en torno a la poesía. Marisol, celebro mucho haber platicado contigo. Ojalá que sea la primera de varias, porque tienes muchos proyectos, ya nos podrás platicar de otros proyectos en alguna otra oportunidad, seguramente. Sí, claro que sí, honrada y encantada de nos des el espacio a mí y a mis libros. Un abrazo desde Tijuana hasta Monterrey. Hasta pronto, linda ciudad Tijuana. Estuve por allá hace unos años en Norte 32, el Ah, encuentro mira, literario. Ahí conocí la ciudad, muy, muy bella. Gracias. pues ojalá pronto te veamos también por acá. Bien, vamos a hacer una pausa de identificación y regresamos. No se vayan. Continúas en Letras al Aire. Acabamos de escuchar la recomendación lectora de Arturo España, una novela de Agustina Basterrica, escritora argentina, Cadáver Exquisito. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo. Y bueno, ya está con nosotros Alicia González Castro, escritora, docente en educación media superior, tallerista, Border Woman, que tenemos por aquí en el estudio. Mujeres al Borde fue su primer libro de cuentos, muy exitoso. Y recién ahorita en 2026, ¿no? Recibe la noticia de que se le otorga la beca PECDA 2026 para creadores con trayectoria. Alicia, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Pues muchas gracias, Mónica, por invitarme. Contenta de estar en esta nueva etapa del programa. Siempre fiel seguidora, pues ya nos tocaba otra vez coincidir, ¿no? Coincidir acá en la Claro, cabina de fusión. claro. Bien, pues bueno, para quienes, digo, en Tijuana eres muy, muy conocida, muy leída, ¿no? Estás en redes sociales, estás siempre aportando, tienes talleres. Yo te recuerdo pues venimos de un largo camino, ¿no? Sí, Desde las plaquettes de Existir, claro. con poesía, ¿no? En aquel momento, ¿cómo llegas tú digamos, a la experiencia poética, a escribir? ¿Cómo nace en ti como esa chispa, ese interés en la poesía? Pues empezó como una manera de decir las cosas que no me atrevía Ujú, y posteriormente ya lo convertí como en un juego. Digamos que después de que escribí poesía, migré a la narrativa y ujú. mucha gente me preguntó, pues, ¿cómo pasaste de un género a otro, no? Ajá. O sea, no es algo que yo tuviera planeado, pero hay circunstancias personales y emocionales que me movieron a eso. Me movieron a investigar, conocer personajes urbanos, entrevistar, porque también estudié comunicación, Ujú. me dediqué a hacer algunas crónicas, entonces, pues, como dices tú, ha sido un largo camino que uno ve cosas que no se espera, ¿no? Y lees y vas a lugares, conversas con la gente, te gusta cierta música, ciertos autores y autoras,
Ahorita, por ejemplo, también voy a varios círculos de lectura Ujú, y estoy leyendo libros que a lo mejor unos 10, 15 años no me llamaban la atención, ¿no? ujú. Ciertos géneros, y ahora estoy del otro lado, ¿no? O sea, también creo que uno va madurando como lector o como escritora, ¿no? Claro, ¿no? Eso que comentas se me hace súper relevante porque yo creo que la mayoría, antes que escritores, somos lectores, Claro, ¿no? claro. O sea, algo de lo que encontramos en la literatura, narrativa, poesía, nos llamó y de ahí quizás fue, ¿no? La inquietud por escribir. Desde tu cuaderno Existir, que fue poesía, hasta Border Woman, ¿qué pasó en ese tiempo? Digo, estudiar, o sea, tu carrera, la docencia, talleres, pero como en el universo, ¿no? En el universo de Alicia, ¿cómo aterrizas este proyecto de cuentos que narran historias de mujeres al borde? Pues yo creo que cosas que ya traía como contenidas y a través de la ficción quise plasmarlas y jugar con eso, ¿no? Yo veo la realidad como retazos de tela y creas un vestido y le creas un conflicto, nombres y le das la vuelta de tuerca, ¿no? Digo, en Border Women, pues los finales a lo mejor son tanto lamentables o abiertos, pero creo que esa es la idea, ¿no? Y experimentar con el lenguaje, experimentar con las formas, a lo mejor no de manera tan arriesgada, pero la vida pues te va llevando, los talleres, o sea, yo sufro de talleritis aguda, ¿no? Necesito como ese acompañamiento, Ajá. ese impulso de que, bueno, puedo seguir escribiendo, y siempre, como mencionabas hace ratito, ¿no? Entre las prisas, entre lo cotidiano, que es lo que también te impulsa, ¿no? Entonces, pues varias experiencias, varias oportunidades, que obviamente tocando puertas, algunas que me dicen que no, otras que no dicen nada, ¿verdad? Que así pasa en el ámbito literario y profesional, Sí, y sí. otras que adelante, ¿no? Pásale por aquí, yo encantadísima, ¿no? En encuentros de escritores, en Sonora, en Phoenix, algunos eventos en Ciudad de México, aquí en Tijuana, ni se diga, ¿no? Entonces, pues muchísimas experiencias que obviamente ayudan a crecer y cultivarte de otros estilos, de otras maneras de expresar, de autores. Y la docencia, ¿no? Sí, claro. Yo soy convencida que la docencia nos lleva siempre a estar aprendiendo todo el tiempo. Y más tú que te dedicas a la docencia de la lengua, del TLR, ¿no? En media superior, estás en un contacto continuo con la lengua. Porque tienes que, digamos, ¿no? Como docente, compartirla con tus grupos y analizar textos literarios, etc. ¿Este ejercicio crees que ha sido también fundamental para tu crecimiento como autora? Claro que sí, porque dar clases es un proceso creativo, al Claro. menos todavía para mí, Sí. porque pues obviamente te dan un programa, yo creo en la libertad de cátedra, Sí, sí. sin embargo, yo necesito que el material o las dinámicas que voy a hacer sean atractivas para mí y sean entretenidas o sean lúdicas o significativas para los alumnos. Entonces, si yo no me siento cómoda con la manera de abordar un tema, pues ellos menos, ¿no? Y es algo que se siente, es una cuestión de química, pero también de experiencia. Y pues sí, hay altas y bajas, y sobre todo ahorita con la tecnología y la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Pero son desafíos, ¿no? Ahorita lo que tengo en mente, aparte del aprendizaje significativo para ellos, es el fomento a la lectura. Claro. Porque varios traen la idea de que es aburrida, es tediosa. Entonces, el semestre que acaba de terminar, les sugerí un texto que es un ensayo de una escritora mexicana, Ivette Luna Flores, y el texto se llama Cuando duele la máquina, y habla de cuando los papás trabajan demasiado, que no le dedican tiempo a los hijos, esta descomposición familiar, y para ellos fue significativa. Maestra, me encantó el texto, lamentable la historia, o sea, desgraciadamente pues hubo un espejismo. Les Entonces, habló, ¿no? Les habló exacto, el eso texto. es lo que busco a través de la poesía, a través de la narrativa o el ensayo personal, que son géneros literarios que a mí me gustan. Y que yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, como docente, si no te apasiona el tema que impartes, cómo puedes transmitir, ¿no? Ese gusto. Y creo que estás en un ámbito, ¿no? Que tiene muchos retos en media superior y en todos los niveles, yo creo, ¿no? La lectura. Claro, claro, y pues resulta estimulante porque, o sea, y es como a la vez combinarlo con mi labor de escritora. Y obviamente siempre, digamos, yo doy clase 10 grupos al semestre, hay unos 10
y es mucho que les gusta escribir, que luego se acercan, maestra, mire, escribí esto, ¿qué le Ajá. parece? O sea, veo esas caras Sí. ilusionadas y me veo a mí cuando tenía su edad y ya Ujú. luego les cuento un poquito, mira, hazle por aquí, hazle por allá, ve a estas ferias de libros, o sea, los voy ahí empujando poco a poco, así como lo hicieron conmigo, ¿no? Ajá, Sí, pues hay que impulsar a las nuevas generaciones claro. también. Bien, bueno, para efectos, digamos, de retomar, ¿no? Claro, El motivo de la entrevista, bueno, celebrar, felicitarte, ¿no? Por tu premio gracias. PEGDA. Platícanos un poco de qué va, ¿no? El proyecto que planteaste para la convocatoria, en qué va a aterrizar, vaya, tu propuesta de trabajo. Bueno, el proyecto se llama La Maquinaria Invisible, va a ser una serie de 8 cuentos Ujú, donde las protagonistas son mujeres que están involucradas en diferentes ámbitos laborales, no ujú, necesariamente en una empresa, una oficina o una institución, empezando con el hogar. Creo ujú, que todavía las amas de casa se les relega un poquito su valor de ujú. todas las actividades que hacen, es un trabajo 24/7 que todavía hasta entre las mismas mujeres he visto, ¿no? Entre amistades o conocidas, es que tú no haces nada, ¿no? Es que tú nomás estás en Que la tú no casa, trabajas. tú no trabajas, o sea, Sí, estar en la casa es un sí, trabajar, ¿no? Entonces claro. voy a tratar esos temas con diferentes oficios, profesiones, Ujú. una despachadora de gasolina, que me intrigan mucho, por mencionar algunos personajes, Ajá, que observo y digo, quiero escribir sobre ellas, ¿no? Pero desde una perspectiva un poquito realista en cuanto a la crítica, ajá. pero también ir hacia adentro, ¿no? Porque a veces entre la prisa, la indiferencia, pues no nos ponemos en su lugar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Por qué está de mal humor? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está triste? ¿O por qué Ujú. está muy alegre? ¿No? Sí, Porque a lo sí, mejor tenemos todo y de repente por cualquier cosita nos amargamos, ¿no? O somos cronopios o somos famas, diría claro. Cortázar, ¿no? Sí. Eres una observadora de la realidad, Alicia, entonces. Claro, claro, a veces me disocio de lo que me tengo que concentrar por estar observando, pero luego aterrizo y regreso. Y de ahí pues tomo nota. Como decía el autor anterior, yo también creo que escribo con la cabeza. Ahí tengo textos, Estás ¿no? dándole vuelta. Exacto, los personajes, obsesiones, emociones. Observo algo y voy a tomarlo y lo guardo, ¿no? Sí. En el caso de La Maquinaria Invisible, historias de mujeres, ¿qué te hizo decidir continuar, porque vienes de Border Woman, Mujeres al Borde, seguir con el tema de las historias de las mujeres? Pues creo que es una necesidad tanto personal como social. Ujú. Digo, es un cliché y sigue sonando y creo que seguirá sonando por mucho tiempo. Es nuestro tiempo de las mujeres, independientemente de ciertas corrientes conservadoras que pretenden regresar, pero eso es otro Ajá, tema. Pues hay que, ya sé, yo estoy igual. qué horror. Entonces, insistir en que Ajá, no, o sea, vamos progresando, ¿no? Y a la vez esta inquietud de manejarlo, no solamente la cuestión emocional interior, sino también cómo desde lo social se desenvuelve. Y más en cuanto al avance de la tecnología, el avance de las relaciones interpersonales, que eso es algo súper importante, porque o sea, son que se muchas están cosas. transformando Sí, también, ¿no? claro, las relaciones líquidas, ¿no? Que decía un Bauman, sociólogo, sí. Bauman, exactamente, esa cuestión y esa necesidad e inquietud, ¿no? Y como decía Javier Velasco, escritor mexicano, hay que Ujú, escribir de lo que se conoce, claro. desde lo que se observa. Sí he escrito con personajes masculinos, pero lo mínimo, porque todavía siento como algo extraño, ¿no? No es nada en contra, ni simplemente es como que todavía no, poco a poco, ¿no? Me puedo ir saliendo de este género para escribir. Algo de las historias que estás proyectando atraviesa tu cotidianidad, digamos, los personajes cercanos del día a día, porque ahí hay, ¿no? Historias por contar, entonces, ¿no? Es lo que tú vas detectando en esta observación cotidiana, ¿no? Decías las chicas que despachan gasolina, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es su historia, su familia, ¿no? ¿Por qué llegan a ese ámbito? Creo que este proyecto, digamos, sería, no sé cómo, si lo estoy percibiendo, pero es un poco como darle continuidad a Mujeres al Borde, de alguna manera, pero quizás con otra perspectiva, con nuestro enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que estás proponiendo con la maquinaria invisible? ¿Por qué la maquinaria invisible, Alicia?
¿De dónde sale el Porque nombre? ya sé. Ahora sí que pues me las ingenié, escribí varios nombres y el que más me resonara, Ujú. pues creo que a pesar de los avances en cuanto al feminismo y el empoderamiento y todo eso, todavía falta cierto camino por recorrer. Entonces creo que las mujeres, en cierto punto, desde la ficción y un poquito la realidad, todavía estamos trabajando y no se valora lo que hacemos, ¿no? Las brechas salariales, Claro. los puestos, ahí vamos poco a poco, ¿no? Pero todavía falta camino por recorrer. Entonces quise jugar y a la vez decir una verdad incómoda con Ajá. este título, ¿no? Somos esa maquinaria invisible, invisible, ¿no? Pero para que fuera más corto, ¿no? Porque los títulos tienen que ser cortos. Como una maquinaria invisibilizada, ¿no? Exacto, Porque sí. aquí estamos, pero luego nos borran de la historia, como ha sido históricamente, vaya, Ya valga la sé, redundancia. ya sé, ya sé, hay que recuperar esos espacios. Pues genial, más o menos qué programa de trabajo traes con el proyecto, no sé, digo, para efectos de la entrega, ¿no? Del total de cuentos. Bueno, de acuerdo a la planeación y propuesta que yo envié, pues va a ser la escritura de un cuento al mes, obviamente Ajá. con ciertas lecturas, Sí, sí. porque sí me puse como a indagar más o menos algunas autoras que Ujú. pudieran facilitarme el proceso, porque Ujú. obviamente la escritura, aunque sea de ficción, implica investigar, ¿no? Te Sí, conviertes en totalmente. periodista, no nada más observas entrevistas, sino lees a otros autores, otras autoras que han expuesto el asunto, ¿no? Ujú. Y una de las autoras que ahorita recuerdo es Lucía Berlín, que hablaba sobre mujeres, amas de casa, oficios, Sí, son sí. de las primeras que voy a leer, ¿no? Entonces, involucra la lectura, involucra una asesoría, todavía no sé exactamente quién me va a asesorar, si es el Ajá. jurado, alguno de los miembros del jurado, o algún escritor o escritora local, Ajá. escribir el texto, correcciones, ediciones, pues yo imagino que va a ser algo así, pues parte de la propuesta que yo envié, voy a consultar diferentes autores en bibliotecas en San Diego, algunos comprarlos de manera personal, Ajá. o sea, sí involucra pues bastante esfuerzo, pero yo encantadísima, la verdad, me encanta. Es tu mero mole. Claro, La, claro, y la, entre las prisas, trabajando, o sea, no sé, algo pasa de que cuando nos organizamos la agenda súper extensa, como 20 actividades al día, todo sale, ¿no? todo se acomoda. Sí, exacto. Bien. En el caso, bueno, para quienes no se han acercado a Border Woman, Mujeres al Borde, no sé si nos quieras compartir un fragmento por ahí de alguna de las historias. Claro, claro. Tenemos tiempo suficiente ahí para acercarnos a este libro que, bueno, es del 23. Es del 20, sí, Sí, 22. Bueno, 22, y hubo la segunda reimpresión en el en 23, el es 23. correcto. Sí. Bueno, pues voy a compartir un fragmento de uno de los cuentos del libro Border Women, Mujeres al Borde. Bueno, estaba un poquito fuerte, pero por el clima. Dice así, indecisión. Jamás habías pensado que el sexo era tan complicado hasta rebasar cierta edad. Hay que crear un protocolo para dejarse caer en la incertidumbre de los gemidos, justificar la ausencia un par de horas, en lo que el olor a intercambio de fluidos se dispersa por otros horizontes, que no sean palpables al olfato humano, pero sí a la primavera del placer. Primera alerta: inspeccionar la población de vellos para acudir a rastrillos o cremas depilatorias que trajeran de vuelta lo lampiño, capaz de crear un espécimen de adicción, palpable al tacto, ese que distrae el transcurso de una tarde de domingo, donde el silencio y el vacío de la ciudad citan a dos curiosos de reconocerse en la epidermis del otro. Luego del intercambio de mensajería instantánea, decides improvisar la sensualidad, como si fuera un pedido express de placer pospuesto por la muerte del tío Abel, y el consuelo a mamá con la gracia de tu compañía, a pesar de sacrificar tiempo a solas, orgasmos, o simplemente ver más allá de cuatro paredes, que aún recuerdan al difunto entre los retratos, aún colgados de aquel quien fue capaz de hacer reír a quien te trajo al mundo y distraerle de tu existencia. No encuentras cómo escapar, ni justificar que hay que atender al instinto un par de horas. ¿Irás o no? Él te espera en el cuarto piso, habitación 86, numerología que coincide con la suerte de que estás por cumplir los 40 y aún no escindes del cordón umbilical, mucho menos cuando la muerte acecha y por encargo moral o compasión acompañas a tu madre a tejer en lo que recuerda de golpe que su hermano ha muerto y las lágrimas mojan el tejido, como una fuente de desesperación en búsqueda de una válvula de escape para liberarte de ser enfermera de las emociones,
o incluso sentirte con una culpa que sobra y se ha vuelto costumbre. Ahí uno de los relatos de Mujeres al Borde, me llama la atención la segunda persona, ¿no? O sea, le hablas a ella, pero como que se está hablando a sí misma, ¿no? Claro, Desde la ese segunda juego. persona. Claro, ese juego personal que creo que puede crear cierta identificación, ¿no? Ujú, Ahí hablamos como, bueno, el título, indecisión, ujú. cómo nos lleva al ejercer la sexualidad ciertas inseguridades, ¿no? O atiendo lo de afuera, atiendo lo adentro, o sea, qué consecuencias puede tener, etcétera, ¿no? O sea, esa parte que a veces pues no sabemos o no se sabe, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Y en muchos ámbitos, ¿no? Las mujeres estamos siempre, digamos, socioculturalmente vinculadas, ¿no? A los otros, al cuidado, ¿no? A los cuidados de los otros, sean hijos, esposo, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y siempre, ¿no? Nosotras mismas, ¿no? La mujer misma, su cuerpo, sus emociones quedan relegados a un segundo o tercer nivel de importancia, ¿no? Claro, este descuido o esta culpa, ¿no? Siendo que todavía no concerta la cita y ya está como que este flujo de conciencia, ¿no? Ajá, Que me sí, gusta mucho como recurso literario, ¿no? sí. Meterme hasta el mínimo pensamiento del personaje y abordarlo, tejerlo hasta que ya dé de sí, ¿no? Pues bien, ahí con Mujeres al Borde, Border Woman, una publicación del 2022 con una reimpresión en 2023. Y bueno, ha sido muy bien recibido, yo creo, porque no habíamos tenido, digo, puedo pensar, no sé, en las publicaciones de Rosina Conde, ¿no? Que sí, desde hace ya muchos años ha presentado personajes, ¿no? Sus Claro, personajes, ¿no? claro. Así con nuestro lenguaje y con nuestras experiencias de frontera, pero quizás no habíamos tenido una nueva, como alguien que revisitara el tema, ¿no? Que nos sacara del cajón de los archivos a las mujeres, ¿no? Fronterizas y las historias que se tejen en estos espacios, ¿no? Geográficos y emocionales, ¿no? Y metafóricos. Sí, Bien por Mujeres al Borde. Y bueno, yo gracias. creo que con tu proyecto de La Maquinaria Invisible vamos a tener al alcance nuevamente este tipo de historias que nos acercan. Yo creo que como lectoras, como dices tú, espejearnos, ¿no? Identificarnos en las historias cotidianas que están ahí, ¿no? Y que solamente hace falta una mirada como la de Alicia González para que sean contadas. Claro, y generar, pues por lo menos, no sé si empatía o algo por el estilo, o indagarse en la otra persona que está frente a ti o a tu alrededor y que no es un mueble, no es una ventana, no es nada más alguien que te sirve, ¿no? O sea, también hay que ser solidarios en esa parte, ¿no? Y encontrar nuestra humanidad, ¿no? Lo que nos hace Exacto, coincidir, que es nuestra humanidad claro, así es, en los y las demás. claro, Bien, Alicia, pues nuevamente felicidades. Yo gracias. cuando escuché la noticia, la verdad me dio mucho gusto, me da mucha emoción cada vez que oigo así noticias, que premios y reconocimientos, porque también cuando conozco lo que han trabajado, ¿no? Claro, Que el vienen, como esfuerzo, te decía al inicio, de una trayectoria, de mucho trabajo, de dedicación, de una vocación en lo literario, que se nota no solamente con tu producción literaria, sino con estas, digamos, estas prácticas tuyas que dices, los talleres, los grupos de círculos de lectura, ¿no? Es estar en un continuo contacto con la palabra y con las voces de otros, de otras, ¿no? Que nutren el propio oficio literario. Entonces, enhorabuena, la verdad. claro, y si me permites un momentito, ahorita que dijiste taller, Sí, es voy a cierto. anunciar Que no se nos olvide. rápidamente, el próximo sábado 25 de julio voy a impartir un taller de escritura creativa de 4 a 6 de la tarde. Va a ser en la sala Belisa Crepusculario, que está atrás de Libros, Café y Jazz. Ujú. Este nombre de sala es en homenaje a un personaje de un cuento de Isabel Allende que se llama Dos Palabras. Entonces, información con Libros, Café y Jazz y con su servidora.
Aprovecho también para compartir mis redes, Claro, adelante. alicia.gonzalez87, ahí pueden obtener más información para que pues no se lo pierdan. Estamos regresando a dar talleres, yo fascinada, entonces no se requiere experiencia previa en la literatura, o sea, adelante, son bienvenidos. ¿Qué buscas? ¿Cuál es el objetivo del taller? ¿Es para cualquier persona, edades o...? Pues mayores de edad Ok. y sobre todo pues acercarlos de una manera amable a la escritura, de manera lúdica, y si es alguien con trayectoria y quiere como que estirarse un poquito las ideas, también es válido. A mí me gusta mucho tomar talleres literarios porque de todo se aprende algo o Claro. retoma ciertos aspectos que son importantes. Además, luego los grupos así diversos, heterogéneos, son bien ricos, ¿no? La dinámica se enriquece mucho cuando hay diferentes voces, con diferentes experiencias, con diferentes intereses. Creo que es muy valioso también lo que se consigue. Claro que sí. Muy Bien, pues Alicia, encantada de platicar contigo en Letras al Aire. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente y bueno, reiterarte la felicitación. Ya estaremos platicando cuando tengas tus cuentos ya de la maquinaria invisible, Claro. que sea la primera de muchas visitas. Ay, sí, claro, un gusto. Y vamos a continuar, ya estamos a punto de cerrar la edición de hoy y únicamente, bueno, para recordarles, además del taller de Alicia el próximo sábado 25 de julio en Libros Café y Jazz, les tengo algunos eventos también. Por acá, por ejemplo, hay nueva fecha de Breakfast at Tiffany's en Jazz de Roberto Salomón, acompañado en la batería por Carlos María y en el bajo por Gabriel Grijalva. La nueva fecha es ya este 2 de agosto a las 6 de la tarde, ahí en Tijuana Jazz Club. Recuerden que tuvo unas sesiones hace 2 semanas y fue sold out así total. Entonces, bueno, se abrió la nueva fecha este 2 de agosto. También, bueno, este viernes 17 a las 5 de la tarde, la presentación de Norteña de Julieta Venegas en la Cineteca Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana. Y recordarles que también está ya vigente, abierto, el programa nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca de Bibliotecas Públicas del 25º Ayuntamiento de Tijuana, esto del 13 de julio al 7 de agosto, dirigido a niñas, niños, jóvenes, personas adultas, adultos mayores, entrada libre. Y bueno, nada más hay que acercarse a su biblioteca más cercana. Y con esto llegamos al final de esta edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Agradezco a nuestras invitadas en la entrevista, Marisol Vera Guerra desde Monterrey, Alicia González Castro aquí en cabina, por compartir sus proyectos e invitaciones con el público de Letras al Aire. También gracias de nuevo a Arturo España por su colaboración con la recomendación lectora, porque el gozo lector se comparte. Y nuevamente a Carlos Aguirre en la primera mitad del programa y a Fernando Fernández en esta segunda mitad, su apoyo en la cabina de controles y hacer posible que esto llegue a tus oídos. Y de aquel lado de la bocina, mil gracias por quedarte. Te invito a contactarnos en nuestras redes sociales. Si tienes eventos en torno al libro, la lectura, bueno, acá los compartimos en la agenda. Tu opinión siempre valiosa. Este programa lo construimos en comunidad. Y bueno, ya, soy Mónica Morales. Feliz de haber estado con ustedes este momento en torno al gozo lector y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.